Bendiciones a todos. Vamos a continuar con la explicación de nuestro estudio, la exégesis de Filipenses, el episodio número 5. Y vamos a continuar con la segunda etapa. La primera etapa se finalizó cuando estuvimos haciendo lecturas para encontrar datos que nos hablaran acerca de los receptores. Ahora vamos a dar otras lecturas, no las voy a dar, ya las dimos, solamente traigo aquí la conclusión. Lecturas para poder encontrar qué cosa es o cuál es el propósito exclusivo o fundamental que Pablo tuvo para escribir la epístola. Y para esto nos vamos, aunque ya tenemos aquí la razón principal, vamos a leer por qué lo decimos en el capítulo 1, versículos del 3 al 8. Vamos a encontrar la idea principal, se los voy a leer para que entendamos qué es lo que estamos encontrando. Dice del versículo 3, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. En estos primeros versículos que estamos analizando, en el capítulo 1, del 3 al 8, encontramos la idea central, el propósito fundamental de por qué Pablo les escribió. Él quiso expresarles su profunda gratitud, su amor entrañable a esta congregación que se mostró muy activa. Los siguientes versículos, el 4.1, el 4.10, el 4.15 y el 4.18, nos refuerzan la idea que estamos expresando en estos momentos. Vamos a buscar el capítulo 4, en el verso 1, y se lo vamos a leer. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Esa frase nos indica entonces el gran sentimiento que Pablo tiene, el gran amor que Pablo tiene hacia la congregación. En el verso 10, Pablo vuelve a repetir la idea, dice el verso 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Verso 15 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y el verso 18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En estos textos, Pablo entonces está mostrando su gran amor, su gran agradecimiento al observar cómo la congregación se ha mostrado para con él, cómo ha mostrado su cariño hacia la congregación, hacia Pablo, que fue su maestro, fue su instructor, y sobre todo el haberle enviado los recursos que Pablo va a utilizar estando encarcelado, se los enviaron por mano de Epafrodito. Ahora bien, ¿qué más tenemos aquí en nuestro pequeño análisis? Bueno, como no necesité hacer las lecturas pertinentes para encontrar este objetivo principal de por qué Pablo escribió la epístola, nos pasamos a la etapa número 3. Por supuesto que yo no me estoy llevando tiempo aquí, pero usted, cuando quiera iniciar el análisis de cualquier libro, cualquier párrafo de la escritura, bueno, si sigue ese proceso, buscar primero la etapa número 1, la etapa número 2, entonces creo que se le va a facilitar mucho más aprender los conceptos bíblicos para después presentárselos a la congregación donde usted predique o donde usted enseñe, o si quiere usted enseñar. En la etapa número 3, vamos a dar más lecturas. Yo no las voy a dar, ya las di, pero se deben dar más lecturas para hallar otros asuntos que sean importantes. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, leemos una vez o una vez más todos los 4 capítulos, una segunda vez todos los 4 capítulos, una tercera vez. Y se trata ahora de encontrar qué otros asuntos aparecen en la carta. En mi lectura encontré lo siguiente. Vamos a mirar, miren. Primero encontramos en el capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el 7, encontramos, voy a volver a leérselos, dice así:
Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Esos cuantos versículos me dan la siguiente idea y la tengo ya aquí escrita, la voy a comentar con ustedes. Es esta. Pablo expresa los gratos recuerdos que tiene de los filipenses. En estos versículos él escribe o él queda para la posteridad expresado su pensamiento acerca de los gratos recuerdos, las gratas memorias que tiene acerca del trabajo de los filipenses. Incluso él menciona en el verso 7, dice, me es justo sentir esto. Estando en el versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, lo cual nos habla acerca de un profundo agradecimiento de Pablo, unos gratos recuerdos que Pablo tiene de los filipenses. En los versículos del 12 al 14, vamos a leerlos, dice así, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué otro asunto importante encontramos aquí? Encontramos un asunto que significa lo siguiente. Pablo está dándoles información a la congregación acerca de su situación personal, acerca de lo que está aconteciendo en esos momentos en su encarcelamiento y los resultados que está teniendo ese encarcelamiento. En los versículos capítulo 1 del 27 hasta el capítulo 2 verso 18 encontramos otra idea que Pablo va a transmitir. Vamos a leer esta sección desde el versículo 27, 1:27. Dice así, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, en referencia al Evangelio. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Luego en el capítulo 2, hasta el verso 18, del 1 al 18, dice Pablo, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida,
para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Toda esa sección que estoy leyendo, que acabo de leer en estos momentos, nos indica lo siguiente, de acuerdo a mis notas. ¿Qué nos está indicando? Nos está indicando que Pablo les está escribiendo a ellos para darles palabras de ánimo, para darles el énfasis necesario a sus palabras para que ellos se sientan motivados para seguir adelante en el cristianismo, y también está dando advertencias acerca del porvenir, de las situaciones negativas que se van a presentar en su congregación. Recuerden que van a entrar los, vamos a decir así, los judaizantes, posiblemente judeo-cristianos que vienen desde Galacia, que han atravesado el Golfo o han caminado por tierra firme, han llegado a Filipos y ahora están interrumpiendo, molestando, atacando a la nueva congregación que ha surgido allí en Filipos. O también puede ser que los mismos judíos pertenecientes a la sinagoga en Filipos, que están en desacuerdo, se convirtieron en cristianos, pero que están en desacuerdo que los griegos convertidos también sean mirados de la misma manera ahora en el cristianismo. Ya no hay separación entre griegos y entre judíos. Ahora todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y muchos judíos de esa época estaban en desacuerdo, puesto que querían mantener su aparente superioridad en aquel mundo religioso. Su superioridad consistía en que ellos eran monoteístas, se sentían y sí eran realmente hijos de Dios. Pero una vez venido nuestro Señor Jesucristo, se eliminó la barrera, y a partir del establecimiento de la iglesia, ahora cualquier persona puede ingresar al grupo de los hijos de Dios. No se asombre, si usted no es cristiano, no se asombre, no se espante, si le decimos, no tan solo yo, otras personas que presentan lecciones bíblicas, que la gente, la mayoría de la gente, no son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Los hijos de Dios tienen que pasar por el proceso de la adopción legal. Para que seamos todos hijos de Dios, tenemos que permitir que Dios nos adopte como sus hijos legales. Y Dios nos adopta como sus hijos legales cuando obedecemos el Evangelio. De otra manera, aunque usted sea el mejor religioso de su área, aunque usted sea una persona que conozca a profundidad toda la filosofía bíblica y que es un experto en la materia, pero si usted no es cristiano, si usted no es hijo de Dios, si usted no ha sido adoptado por Dios como su hijo, usted no es hijo de Dios, pero sí es una criatura de Dios. Y a las criaturas de Dios se les da la oportunidad de que se conviertan en hijos de Dios. Así que, después de esta breve explicación, vamos a continuar para ver qué más encontramos. En el punto número 4, encontramos aquí los planes que tiene Pablo para enviar a Timoteo a que vaya a Filipos. En el verso 19, déjenme leérselos, el verso 19, capítulo 2, verso 19, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo está en Roma, Timoteo lo está acompañando, y tiene planes de enviar entonces a Timoteo que vaya también a Filipos y mire cómo estén, y que después el propio Timoteo le regrese y le dé información a Pablo de la situación en que están los filipenses. Así que Pablo tiene no tan solo a Epafrodito, que llegó desde Filipos, también está Timoteo con él en estos momentos. Bien, entonces es un asunto, el deseo de Pablo de enviar a Timoteo a que vaya a Filipos, según aparece en capítulo 2, verso 19. En el capítulo 3, del 1 al 21, Pablo tiene un punto 5, un asunto número 5, defiende su apostolado, escribe y habla. ¿Por qué razón? Es posible, es lo más seguro, que los judaizantes menosprecian la capacidad informativa de Pablo. Pablo no tiene, después vamos a mirar algo de su biografía, Pablo no tiene una presencia agradable de acuerdo a su biografía, de acuerdo a la historia, sino que no es persona agradable de verse.
De hecho, la mayoría de los conocedores de historia nos dicen que Pablo era de baja estatura, que es muy posible que tuviera las piernas un poco encorvadas en esta manera, quizá por el exceso, montar a caballo o por algún defecto congénito, no sabemos, pero tiene defectos Pablo físicamente, de acuerdo a otras informaciones que hemos obtenido. Así que entonces agradable a la vista no es, pero tiene mucho conocimiento, tiene mucha erudición, fue criado a los pies de Gamaliel, es un apóstol que tiene suficiente conocimiento, es una persona educada, ilustrada, y entonces es de gran ayuda para Dios en la expansión del Evangelio. En este capítulo 3, desde el 1 al 21, Pablo está defendiendo simplemente su apostolado, y menciona algunas frases. Voy a decir algo, por ejemplo, en el versículo 4, desde luego en el versículo 1, 2, 3 y 4, después de que le dice que se cuiden de los judíos judaizantes, les dice que él también tiene de qué confiar en la carne, y comienza a decir sus antecedentes judaicos. Él dice que él es de la tribu de Benjamín, una de las tribus o los descendientes de las personas más queridas de sus antepasados. Entonces los benjaminitas fueron muy queridos entre las tribus de los judíos después de que regresaron de Egipto. Y Pablo asegura, yo vengo por la rama de Benjamín. Se siente 100% hijo de Israel. Benjamín fue de los padres más amados, de los hijos más amados de Jacobo, y después de José, Jacobo también, Benjamín también. Y él se califica a sí mismo en el verso 5, dice, soy hebreo de hebreos, me circuncidaron al 8º día, y en cuanto a la ley, soy de la secta llamada los fariseos. Los judíos tenían sectas, ya la he mencionado en explicaciones anteriores. Las principales sectas son los fariseos, son los saduceos, son los herodianos, la gente del pueblo también, y un grupo muy especial llamado los esenios, que van a ser de los más sabios, judíos más sabios, de los cuales prácticamente van a ser casi primos, parientes de los fariseos en cuanto a celo, pero todavía los esenios van mucho más allá. Son como los antecesores de las personas que se van a refugiar a lugares lejanos y que no quieren tener contacto con la demás parte de la civilización, y así viven en lugares apartados. En fin, estos grupos son las sectas principales. Los romanos, a propósito de la explicación, le guardan mucho respeto a los judíos, los tienen en buena estima. Por eso cuando los cristianos surgieron los primeros años, vamos a decir del 33 hasta, digamos, el 60, 65, los cristianos son tratados bien, porque ante los ojos de los romanos no son más que una secta judía, y los judíos son respetados por parte del gobierno romano. Ya después Nerón va a cambiar la historia, va a actuar en forma abrupta, en forma terrible, y va a causar destrozos, va a iniciar una gran persecución, pero esa es otra historia aparte. Lo que Pablo está diciendo aquí acerca, por ejemplo en el versículo 8 dice que él estima todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, dice, y mi amor, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por amor a Cristo prefiere perder todas sus posesiones, su título, gran título que tiene de fariseo, de doctor en la ley, y prefiere decir que no es nada, pero que él es mejor un cristiano. Entonces, en todos estos aspectos del capítulo 3, desde el 1 hasta el 21, encontramos que Pablo está haciendo una presentación de sí mismo, está defendiendo su apostolado, está diciendo que él siga adelante. Dice el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado la perfección. Dice, no pretendo haber ya alcanzado la perfección, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. En pocas palabras, abandona y deja hacia atrás sus grandes posiciones que tenía en el judaísmo, y ahora como cristiano se lanza hacia adelante en la defensa del cristianismo y en la proclamación del cristianismo. El verso 14 dice, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y luego Pablo en el verso 15 dice, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a lo que ya hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa.
Y luego el verso 17 los invita a que sean imitadores de él, y verso 18 menciona, y hay bastantes personas que me están provocando problemas a la iglesia. Y Pablo en el verso 20 dice, nuestra ciudadanía ya no es terrenal, está en los cielos. Verso 21 afirma que el Señor va a transformar nuestro cuerpo cuando sea el día del juicio final. Entonces, lo que entendemos aquí es que del el versículo 1 hasta el verso 21, Pablo está defendiendo su apostolado, está defendiendo su posición de ser transmisor del Evangelio, está trabajando su situación. Está mencionando, defendiendo su situación de ser un evangelista que ha sido enviado por Cristo Jesús y que debido a esa encomienda, él ha dejado olvidados sus calificaciones que antes tenía. Ha decidido mejor perder la importancia que tenía en el pasado y ahora prefiere ser uno más de los cristianos y proclamador del cristianismo. En general, ese es un asunto que encontramos en el capítulo 3. Tenemos un sexto asunto. Son algunas amonestaciones que Pablo envía en el capítulo 4, del 1 al 14. ¿Qué amonestaciones? Bueno, en el verso 2 le ruega a dos personas que ya no estén discutiendo, que no estén peleando. Les está amonestar, significa casi también regañar. Les está amonestando que tengan unidad, que tengan un mismo sentir en el Señor. Luego le habla a un compañero fiel que haga equipo con Clemente. Entonces ya tenemos a Epafrodito, tenemos a Clemente, tenemos incluso a Timoteo que va a ser enviado para Filipos, los cuales tienen que hacer equipo en la transmisión del Evangelio. El verso 4 les recomienda, les dice, regocíjense siempre en el Señor, en las buenas y en las malas. Verso 5 pide que la forma en que ellos son tan amables, tan gentiles, que sea conocida en todas las demás áreas del lugar donde ellos se desenvuelven. Verso 6 le dice, no se preocupen tanto, sino que sus peticiones diríjanlas primero hacia Dios. Verso 7 les dice que la paz de Dios estará para con ellos. Y verso 8 dice que en todo lo que hay de buen nombre, si hay virtud alguna, dice, en eso tienen que estar pensando, en las cosas buenas, en las cosas positivas. Capítulo 4, del 1 hasta el 14. Luego en el verso 11 y 12 dice, sé vivir humildemente, tengo escasez, lo reconozco, pero sé vivir en buenas situaciones, sé vivir en malas condiciones, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y claro, en el verso 14 les dice, bien hicieron ustedes en participar conmigo en mis problemas, en mis tribulaciones. Entonces, simplemente les da amonestaciones de cómo tienen que comportarse ellos. Verso 7 vuelve a expresar su gratitud personal, los versículos del 15 al 20, verso 7, digo, el punto 7, de su gratitud muy personal. Vamos a leer del 5 al 20, 15 al 20 dice, sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y verso 16, a Tesalónica me enviasteis. Verso 17, no busco dádivas, busco frutos para su propia cuenta. Verso 18, todo lo he recibido, lo tengo en abundancia. Recibí por mano de Epafrodito lo que ustedes me enviaron, es un sacrificio acepto, agradable a Dios. Verso 19, mi Dios les va a remunerar, les va a regresar, Dios va a hacer un acto recíproco por lo que ustedes han hecho. Verso 20, saluden a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. Y por último, en el punto 8, encontramos varios aspectos, el punto 8 son varios aspectos de la personalidad del autor, pero que se encuentran en todo el libro. Desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 4, verso 23, encontramos bastantes aspectos, ya mencioné algunos, por ejemplo, su procedencia consanguínea, que viene de la raza de Benjamín. Sabemos que él fue un erudito, fue un fariseo de reconocida fama, educado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros rabínicos de la época. Así que entonces Pablo no es un iletrado, es una persona ilustrada, una persona que ha estudiado, que ha conocido y que no se avergüenza de renunciar a las posiciones que le pueden proporcionar su título universitario, vamos a decir así, y que por el contrario se somete a vivir en las condiciones más humildes para proclamar el Evangelio a todas partes del mundo y a toda clase de personas. Ojalá que este pequeño estudio nos ayude y nos motive también a nosotros a tratar de imitar cada día a Pablo en las actividades que él tenía. Así como él les dijo en el capítulo 3, verso 17, le dice, Filipenses, sean imitadores de mí.
y también imiten a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Entonces, ser imitadores de Pablo nos indica, nos invita a realizar actividades como las que Pablo realizaba. Un gran evangelista, un buen predicador, un buen ministrador de los más humildes, de los más necesitados, un proclamador del Evangelio, una persona que sabía vivir teniendo abundancia y también teniendo necesidad. Y en ambos aspectos nunca renunció a su cristianismo. En la próxima etapa, próximo episodio, vamos a hablar de la etapa número 4. La etapa número 4 va a ser la más larga, porque vamos a estar hablando acerca de un bosquejo. Vamos a elaborar un bosquejo preliminar, vamos a estar hablando de ese bosquejo para ampliar las ideas y lo voy a ir presentando aquí en mi pizarrón poco a poco para que ustedes tomen también, si gustan, ideas que les pueden ayudar. No para todos va a ser útil, algunos quizá rechazarán mis presentaciones y está bien, cada quien estamos en nuestro derecho de aceptar lo que nos enseñen o de rechazar o de tomar lo bueno y lo que consideremos obsoleto lo dejamos. Los invito entonces a que me vean en mi siguiente presentación, mi video número 6, donde vamos a iniciar la etapa número 4. Que la pasen muy bien, que tengan muy buenas bendiciones. Hasta luego.